Mi casa en Atasascasita nunca me pareció demasiado grande hasta que llegó el momento de dejarla. Cada habitación, cada rincón guardaba recuerdos de mi vida, plena a pesar de todas las dificultades. 71 años no es broma, y he pasado la mayor parte de ese tiempo aquí, en esta acogedora casa de una planta en la avenida Birwood. Mamá, ¿estás segura de que tienes todas tus medicinas? Lawrence revisó el contenido de mi mochila por 10ª vez, como si fuera un niño en un campamento de verano. Si no lo hubiera revisado yo misma 3 veces, ¿crees que se habría dado cuenta de que faltaba una sola pastilla? Sonreí al ver la cara de preocupación de mi hijo. Era un buen chico mi Lawrence, el único hijo que el destino me había dado. Alto con el pelo castaño que ya empezaba a encanecer en las sienes, y mis ojos azules, el único rasgo que había heredado de mí. Todo lo demás venía de Webster, mi difunto esposo. Simplemente no quiero que olvides nada. No puedes saltarte la medicación después de un derrame cerebral, dijo con tono de médico, a pesar de que trabajaba como ingeniero en una empresa constructora. Hace 2 semanas me desperté en el hospital sin darme cuenta de cómo había llegado allí. Lo llamaron un derrame cerebral leve. Leve es una definición extraña para el evento que cambió mi vida por completo. La debilidad en el brazo izquierdo, los mareos intermitentes y los dolores de cabeza terribles me acompañaron después de ese derrame leve, y luego está el miedo de que la próxima vez que ocurra no haya nadie cerca. Por eso acepté la oferta de Lawrence de mudarme con él temporalmente. Temporalmente. Repetí esa palabra como un mantra mientras lo veía subir mis cosas al maletero de su minivan. No te preocupes, mamá, dijo mirándome a los ojos. En cuanto te sientas mejor, lo guardaremos todo. Asentí, incapaz de hablar. Mi hogar, mi fortaleza, mi santuario, lo dejaba atrás, y me dolía el corazón por la incertidumbre del futuro. Su casa en un nuevo barrio de Atasca estaba a solo 20 minutos. De 2 pisos con un césped impecable y una cerca recién pintada, parecía una foto de la revista Country Life. La habían comprado hacía 5 años, poco después del nacimiento de su segundo hijo. Llegó la abuela. Se oyó un grito de alegría en cuanto llegamos. Flora, mi nieta de 10 años, salió corriendo al porche agitando los brazos. La siguió un poco más despacio Timothy, de 7 años. Su alegría sincera fue un bálsamo para mi alma. Los niños son milagros que pueden curar cualquier dolor. Flora empezó a hablar de la escuela enseguida. Timothy presumió de su nuevo constructor, lo que le valió mis comentarios encantados. Niños, al menos dejen entrar a la abuela, dijo Tamantha desde la puerta. Estaba de pie con los brazos cruzados, una expresión que podría haber sido acogedora de no ser por la tensión en sus labios. Tamantha Crisley había sido mi cuñada durante 12 años. Una rubia delgada, de rasgos marcados y penetrantes ojos marrones, siempre daba la impresión de saber exactamente lo que quería y de no detenerse ante nada para conseguirlo. Cuando Lawrence la presentó sentí un escalofrío. Era educada, sonreía en el momento justo, decía las palabras adecuadas, pero algo en su mirada me inquietó. Hola, Tamantha, intenté sonreír con cariño. Gracias por acogerme. No seas tonta, Unice. Eres de la familia. Claro que no podíamos dejarte sola después de ¿qué pasó? La pausa antes de ¿qué pasó? Fue casi imperceptible, pero la capté. Fue como un leve suspiro que habló más fuerte que cualquier saludo. Yo era una carga que tendría que soportar. Vamos, mamá. Te acompaño a tu habitación. Lawrence me condujo adentro. La habitación de invitados del primer piso se había convertido en mi dormitorio. Era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba al jardín. Tamantha y yo estamos arriba, dijo mientras ordenaba mis cosas en el armario. Los niños también, pero ya sabes cuánto les gusta hacer ruido. Espero que no te molesten. Los niños nunca me molestan, dije sentándome en el borde de la cama, sintiéndome extrañamente distante. Lawrence, ¿estás seguro de que es buena idea?
Quizás debería irme a casa. Podría contratar a una enfermera. Ni lo pienses, negó con la cabeza con firmeza. Primero, es caro. Segundo, ¿qué clase de enfermera puede reemplazar a la familia? Te quedarás aquí hasta que te recuperes por completo. No discutí. En parte porque estaba cansada, en parte porque tenía razón. Necesitaba ayuda, aunque me dolía admitirlo. La cena transcurrió relativamente bien. Los niños charlaron sin parar. Lawrence habló de trabajo. Sonreí y asentí. Tamantha fue educada, pero callada. Sirvió una cazuela demasiado salada, y la comí sin quejarme. Los años me han enseñado que algunas batallas no valen la pena empezarlas. Por la noche no podía dormir, la cama desconocida, los sonidos desconocidos, los pensamientos sobre el futuro, todo me daba vueltas en la cabeza. Desde la muerte de Webster hacía 7 años, mi vida se había dividido en un antes y un después. 40 años de matrimonio son más que un lapso de tiempo, son todo un universo construido en conjunto. Cuando él se fue, existí por inercia. Entonces aprendí a vivir de nuevo sola, pero con recuerdos que me reconfortaban el alma. Hace 5 años, cuando Lawrence me dijo que él y Tamantha habían encontrado la casa de sus sueños pero no podían pagar la hipoteca, le ofrecí ayuda. Te enviaré dinero cada mes, dije. Considéralo mi contribución al futuro de mis nietos. Mamá, eso es demasiado generoso, protestó, aunque vi incertidumbre en sus ojos. Webster me dejó bastante. Además, tengo una buena pensión. No necesito mucho por mi cuenta. Aceptó, pero con una condición: Tamantha no debía saberlo. Tiene una relación complicada con la ayuda humanitaria. Quiere creer que lo hicimos todo por nuestra cuenta. No discutí, aunque la familia no debería tener secretos. Cada mes transfería la mitad del pago de la hipoteca a su cuenta. Tamantha creía que les iba bien solos. Acostado en su habitación de invitados, me pregunté si ella sabía cuánto de mi dinero estaba invertido allí, y cómo cambiaría su actitud si alguna vez se enterara. A la mañana siguiente me desperté con voces de niños y el olor a café. Eran las 7:30, más temprano que en casa. Me puse la bata y fui a la cocina. Tamantha estaba preparando el desayuno, los niños estaban sentados a la mesa de cereales. Buenos días, dije, forzando la alegría a pesar del dolor de cabeza que tenía en la nuca. Abuela. Timothy se levantó de un salto. Te dibujé anoche. ¿Quieres verla? Claro, cariño. Lo abracé y mi corazón se derritió. Timothy, termina tu desayuno, espetó Tamantha. La abuela no se va a ningún lado. Enséñale luego. Él obedeció y me dirigí hacia la cafetera. Tamantha se me adelantó. ¿Café después de un derrame cerebral? Quizás un té sería mejor. Su tono sonaba preocupado, pero su mirada era fría. La irritación aumentó, pero la reprimí. El médico dijo que una taza de café al día no me haría daño. Pero gracias por su preocupación. No quiero que me pase nada mientras esté aquí. Ella se encogió de hombros. Lawrence nunca se lo perdonaría. Una vez más, un recordatorio: soy un invitado y no debo causar problemas. Los días transcurrían. Lawrence salía temprano y regresaba tarde. Los niños estaban en la escuela o en clubes. Pasaba casi todos los días sola con Tamantha, que trabajaba remotamente en su computadora. Intentaba ayudar cocinando cuando me sentía bien y limpiando como podía. Pero cada vez que hacía algo, ella me corregía. Unice, doblamos las toallas de manera diferente, decía mientras volvía a doblar la ropa. ¡Ay, la lasaña, qué rica! Qué lástima que Timothy no coma berenjena. Le prepararé otra cosa. Cada comentario era una aguja bajo mi piel, nunca mortal, pero siempre dolorosa.
Wade y Romy ya habían pasado 2 veces para evaluar el espacio, midiendo habitaciones y hablando de reformas como si yo fuera invisible. Ayer, escuché a Romy hablando por teléfono con un contratista, programando presupuestos para cuando la anciana se mudara. Pasé esos 10 días en una extraña burbuja de entumecimiento, clasificando mecánicamente mis pertenencias e intentando ignorar el creciente nudo de ansiedad en el estómago. Pero esta mañana por fin me sentí lista para afrontar los asuntos prácticos que en él habría esperado que manejara. El trayecto al First National Bank me llevó 15 minutos por las calles familiares de nuestro barrio. Llevaba más de 20 años haciendo el mismo trayecto, normalmente con Noel en el asiento del copiloto, ocupándose de nuestros trámites bancarios mientras yo esperaba en el coche. Siempre había sido muy protector con nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una preocupación menos. Ahora lamentaba haber prestado más atención. Señora Henderson, me saludó el gerente del banco con la cautelosa compasión que se reserva para las viudas recientes. Lamenté mucho lo de Noel. Era un caballero, siempre preguntaba por mis nietos. Gracias, Ellen. Él también habló con cariño de ti. Me acomodé en la silla frente a su escritorio con el bolso firmemente agarrado en mi regazo. Necesito entender mi situación financiera. Noel se encargó de todo, y me temo que estoy bastante perdida. La expresión de Ellen se suavizó al comprender. Por supuesto. Déjame revisar tus cuentas. Al cabo de un momento sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Ay, pasa algo? Me dio un vuelco el corazón. ¿Wade y Romy ya habían accedido a nuestras cuentas? No es exactamente incorrecto, dijo Ellen. Es solo que hay bastantes cuentas aquí, más de las que esperaba. Empezó con la cuenta corriente conjunta que usábamos para los gastos del hogar, imprimió un extracto y lo deslizó sobre el escritorio. El saldo era modesto pero lo suficientemente amplio como para cubrir mis gastos durante varios meses si tenía cuidado. Sentí un gran alivio. Al menos no se quedarán sin nada, continuó Ellen. Además, hay una cuenta de ahorros a nombre de ambos. Apareció otra hoja. Ese saldo era considerablemente mayor, suficiente para mantenerme durante años si fuera necesario. Es maravilloso, dije sintiendo que la tensión se me escapaba. Noel siempre se preocupaba por ahorrar. Sí, era metódico, coincidió Ellen, sin dejar de fruncir el ceño ante la pantalla. Pero veo otras cuentas que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a tu nombre. ¿Solo mi nombre? Repetí confundida. Eso no suena bien. Noel manejaba todas nuestras finanzas. Los dedos de Ellen volvieron a deslizarse sobre el teclado. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales, 2 certificados de depósito, una cuenta del mercado monetario y, curiosamente, una cuenta fiduciaria establecida hace 5 años. La cabeza me daba vueltas. No lo entiendo. Noel nunca me mencionó nada de esto. ¿Puedo preguntarle? Preguntó Ellen con cautela. ¿Alguna vez su esposo expresó preocupación por su situación familiar? A veces los clientes abren cuentas separadas como forma de protección. ¿Protección de qué?, pregunté desconcertado. Ellen dudó. A veces cuando los clientes tienen dinámicas familiares complejas, quizás por preocupaciones sobre disputas de herencia o presiones externas, toman medidas para garantizar la seguridad financiera de su cónyuge. Imprimió varias páginas más. El primer certificado de depósito se ha estado renovando anualmente durante 7 años. El segundo se abrió hace 3 años. La cuenta de mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas de su cuenta corriente conjunta, pequeñas cantidades, $50 aquí y allá, pero con el tiempo. Me quedé mirando los extractos. No eran modestos fondos de emergencia, eran sumas considerables, suficientes para comprar una casa, para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es posible?, susurré.
Nunca firmé nada. Me temo que sí, dijo Ellen con suavidad, sacando una carpeta. Sus firmas están en todos los documentos. Parece que Noel los trajo para firmar documentos, probablemente diciéndoles que eran actualizaciones bancarias rutinarias o formularios de seguros. Me quedé mirando los papeles. Allí estaba mi firma atestiguada en formularios que no recordaba haber firmado, pero al mirar las fechas, pude ubicar algunas: el día en que actualizamos nuestra dirección después del cambio de número de casa, la hora en que cambiamos a un nuevo tipo de cuenta corriente. Nunca me dijo que estaba firmando realmente, susurré. No es raro, dijo Ellen con cautela. Algunos cónyuges prefieren gestionar los detalles para evitar estrés o confusión, y legalmente todo es legal. Estas cuentas son legítimamente suyas. Intenté asimilar lo que esto significaba. Mientras Wade y Romy medían mi cocina y planeaban sus reformas, tratándome como una carga de la que deshacerse, yo tenía recursos que ellos desconocían por completo. Hay algo más, dijo Ellen, con voz aún más cautelosa. La cuenta fiduciaria que mencioné lleva 5 años recibiendo transferencias de una cuenta empresarial. El Henderson Construction Trust. Creo que era la empresa de su marido. Sí, dije. Pero Noel vendió el negocio al jubilarse. Ellen volvió a consultar su pantalla. Según nuestros registros, la cuenta de la empresa sigue activa. Se han realizado depósitos regulares y luego transferencias a su cuenta fiduciaria. Señora Henderson, creo que debería hablar con su contador. Su situación financiera podría ser más compleja de lo que cree. Salí del banco con la cartera llena de extractos de cuenta e impresiones. En lugar de ir directo a casa, aparqué en un pequeño café y me senté en el coche a leer todo lo que Ellen me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin que yo lo supiera, Noel me había estado protegiendo sistemáticamente. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo fiduciario estaba estructurado para garantizar mi independencia financiera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Wade. Mamá, Romy encontró un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Podemos empezar a mostrarla la semana que viene. Espero que estés avanzando en la búsqueda de un lugar. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, luego volví a mirar los extractos bancarios en mi regazo. Wade y Romy estaban tan seguros de tener todas las cartas en la mano. No tenían ni idea de que sus meticulosos planes se basaban en algo que desconocían. Mañana llamaría al contable de la empresa. Averiguaría qué más había dejado en él. Y entonces decidiría qué hacer sabiendo que mi marido me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie. El dolor seguía ahí, tan fresco y agudo como siempre. Pero debajo algo más crecía, una fuerza silenciosa que no había sentido en años. Bueno, el fideicomiso es el propietario, y tú eres el propietario del fideicomiso. De hecho, ha tenido bastante éxito. Tu esposo fue muy cuidadoso con los contratos que aceptó después de la reestructuración, trabajos más pequeños, clientes confiables e ingresos estables en lugar del ciclo de auge y caída de los grandes proyectos comerciales. Imprimió varias páginas y me las entregó. Estos son los estados de resultados de los últimos 5 años. Como puede ver, la empresa ha generado ingresos constantes. Observé las cifras con un ligero temblor en las manos. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en los extractos de las cuentas fiduciarias. Pero Noel se jubiló, dije. Ya no trabajaba. Se retiró de las operaciones diarias. Sí, pero él supervisaba y manejaba las decisiones estratégicas más importantes. La obra en sí estuvo a cargo de Tom Bradley. Creo que lo conoces. Asentí. Tom había trabajado para Noel durante más de 20 años, empezando como joven aprendiz y ascendiendo hasta capataz. Había estado en el funeral, una de las pocas personas presentes que parecía realmente desconsolada.
Tom ha estado prácticamente al mando de la empresa durante los últimos 5 años, continuó Margaret. Noel lo estructuró para que Tom reciba un porcentaje de las ganancias como bonificación por rendimiento, lo que lo ha mantenido motivado y leal. Ha sido un acuerdo muy exitoso. ¿Por qué Noel no me contó nada de esto? La pregunta salió apenas en un susurro. Margaret dudó visiblemente incómoda. Señora Henderson, quizá no me corresponda decirlo, pero a Noel le preocupaban las presiones familiares. Mencionó que su hijo había tenido dificultades económicas y que su esposa tenía gustos caros. A Noel le preocupaba que si la familia se enteraba de los ingresos continuos del negocio, se generarían expectativas y exigencias que podrían comprometer su seguridad futura. Todo encajaba con una claridad devastadora. Cada vez que Wade le pedía un préstamo a su padre, cada vez que Romy comentaba lo cómodos que parecíamos estar, Noel calculaba cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi futura independencia. Él me estaba protegiendo, dije con palabras cargadas de comprensión. Los protegía a ambos de diferentes maneras, dijo Margaret con suavidad. Los préstamos que le hizo a Wade a lo largo de los años fueron cuantiosos, pero provenían de la cuenta operativa del negocio, no de sus bienes personales, y se aseguró de documentarlo todo correctamente. Sacó otra carpeta. Estas son copias de todos los contratos de préstamo entre la empresa y su hijo. Noel insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales con plazos de pago y tasas de interés. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página de documentos de préstamo, cada uno firmado por Noel y Wade. Las cantidades eran asombrosas, decenas de miles de dólares en los últimos 5 años, supuestamente para las diversas empresas e inversiones de Wade. ¿Wade ha estado pagando estos préstamos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Margaret se tornó incómoda. El calendario de pagos muestra atrasos significativos. Al mes pasado, el saldo pendiente con intereses acumulados era de aproximadamente $87.000. La cifra me impactó como un puñetazo. Wade le debía al negocio familiar, mi negocio, casi $90.000, mientras que al mismo tiempo afirmaba que su padre solo le había dejado deudas. ¿Qué pasa ahora con esas obligaciones de préstamo?, pregunté. Se transfieren junto con los activos de la empresa. Como nuevo propietario del fideicomiso, tiene el derecho legal de exigir el pago o reestructurar las condiciones según lo considere oportuno. Pensé en Wade y Romy midiendo mi cocina, planeando sus renovaciones, hablando de cuándo podrían empezar a enseñar la casa. Estaban tan seguros, tan convencidos de que merecían todo lo que Noel había construido. Hay algo más que debería saber, dijo Margaret, con la voz aún más cautelosa. El mes pasado, su hijo me contactó directamente. Dijo que tras el fallecimiento de su padre, asumiría la administración del negocio. Me pidió que preparara los documentos de transferencia de propiedad, y le dije que necesitaría la autorización escrita del beneficiario del fideicomiso, usted. Parecía sorprendido de que usted participara en la estructura del negocio. Así que Wade había planeado reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado afligido e ingenuo para entender lo que estaba pasando. La traición me dolió más de lo que creía posible. Margaret, necesito preguntarte algo confidencial, dije. Si quisiera mantener la estructura actual del negocio con Tom al frente de las operaciones, ¿sería viable? Por supuesto. Tom esperaba tener noticias tuyas. Le preocupa el futuro de la empresa y su propia estabilidad laboral. Si estás dispuesto a mantener el statu quo, creo que lo encontrarás muy confiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Reuní todos los papeles, dándole vueltas a las implicaciones de lo que había descubierto. El negocio era mío. La cuantiosa deuda que Wade había acumulado era real y legalmente exigible, y ni él ni Romy tenían ni idea de que sus planes se basaban en mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Tom lo antes posible, dije. Y quiero entender todas mis opciones con respecto a los préstamos pendientes.
Claro. ¿Llamo a Tom esta tarde? Sí, por favor. Y Margaret, te agradecería que esta conversación se mantuviera confidencial por ahora. Por supuesto. La confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Romy. Myrtle, el agente inmobiliario, quiere programar una cita con un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y ordenada. La primera impresión es importante para los compradores potenciales. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de guardar el teléfono sin responder. Que planearan su sesión de fotos. Que imaginaran su futuro en mi casa, gastando el dinero que creían haber heredado. No tenían ni idea de que los cimientos sobre los que construían sus sueños estaban a punto de derrumbarse. Esa noche me senté en el estudio de Noel por primera vez desde su muerte, rodeado de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con la gestión de registros, por qué había insistido en documentar correctamente cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, transacción tras transacción. Y mañana empezaría a comprender lo fuertes que eran esos muros. Las curtidas manos de Tom Bradley rodeaban su taza de café mientras estábamos sentados en mi cocina a la mañana siguiente. A sus 55 años, aún conservaba los hombros anchos y las palmas callosas de quien se ha pasado la vida construyendo cosas, pero su mirada reflejaba un cansancio que nunca antes había visto. Señora Henderson, tengo que ser sincero con usted, dijo con la voz ronca por la emoción. He estado muy preocupado desde que falleció el señor Nall. Wade pasó por la obra la semana pasada hablando de evaluar activos y optimizar las operaciones. No sonaba bien para gente como yo. Me serví otra taza de café, usando la rutina habitual para calmarme. Tom, ¿qué te dijo exactamente mi hijo? Dijo que la familia atravesaba dificultades económicas y que habría que tomar decisiones difíciles sobre el negocio. Quería que le diera una lista completa de todos nuestros contratos, equipos y proyecciones de flujo de caja actuales. Tom apretó la mandíbula. También preguntó por las llaves del patio de máquinas y de la oficina. ¿Y qué le dijiste? Que tendría que hablar con quien estuviera al mando. El señor Noel siempre me decía que si algo le pasaba, debía esperar las instrucciones del dueño legal. Tom me miró a los ojos. Sentí un gran alivio. Noel se había preparado para este escenario, asegurándose de que Tom fuera el guardián del negocio en lugar de simplemente entregárselo a cualquiera que se atribuyera la autoridad. Tom, necesito compartir algo contigo, pero necesito tu palabra de que esta conversación quedará entre nosotros por ahora. Su expresión se tornó seria. Lo tiene, señora. Extendí los documentos que Margaret me había dado el día anterior. Soy el dueño de Henderson Construcción, no de Wade ni de la herencia. Soy yo. Noel transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años, y yo soy el beneficiario. Los ojos de Tom se abrieron de par en par al estudiar los papeles. Bueno, que me aspen. Disculpe mi lenguaje, señora, pero el señor Noel siempre iba 3 pasos por delante. En efecto, y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo su dirección. Un rubor de orgullo se apoderó del rostro de Tom. Nos hemos forjado una buena reputación, señora Henderson, clientes constantes, trabajo de calidad, precios justos. El señor Noel me enseñó que los clientes habituales valen más que cualquier gran compra. Quiero que sigas igual, dije. Pero necesito entender algo. Wade no ha sido del todo sincero sobre la situación financiera de la familia. ¿Podrías contarme alguna interacción que hayas tenido con él sobre asuntos de negocios? La expresión de Tom se ensombreció. Varias a lo largo de los años. Aparecía cuando el señor Nall no estaba, preguntando por el flujo de caja y los próximos pagos de los clientes. Un par de veces sugirió que la empresa podría ayudarle con financiación temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le dijiste?
Que tendría que hablar con su padre. No soy tonta, señora Henderson. Vi lo que estaba pasando. La voz de Tom se endureció. El año pasado, se presentó en el banco el mismo día que depositamos un pago importante del proyecto de oficinas Morrison. Dijo que era solo una coincidencia, pero que estaba muy interesado en hablar con el cajero sobre el depósito. Se me encogió el estómago. Wade había estado monitoreando los ingresos del negocio, calculando el tiempo de sus solicitudes de préstamo para que coincidieran con el máximo efectivo disponible. Tom, ¿crees que Wade entiende cuánto dinero ha estado fluyendo a través de este negocio? Tom guardó silencio un buen rato. Creo que sabe que es más de lo que su familia insinuó, pero no creo que conozca toda la magnitud. El señor Nall era muy cuidadoso con mantener separadas las finanzas personales y empresariales, al menos en teoría. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Bueno, su esposo fue inteligente. Cuando Wade pidió ayuda, el señor Nall le decía que el negocio estaba pasando apuros, que los márgenes eran ajustados, pero aún así encontraba la manera de ayudar, generalmente con un préstamo de la cuenta del negocio en lugar de hacerlo con sus propios fondos. Tom sacó su propia libreta, desgastada por años de uso. Llevo un registro de todo, señora Henderson. Es una costumbre que me enseñó el señor Nall. Según mis registros, Wade ha recibido pagos por un total de unos $93,000 en los últimos 5 años. La cifra era incluso mayor que la que Margaret me había mostrado. Pagos, no préstamos. A eso me refiero con lo inteligente que es el señor Nall. Los estructuraba como préstamos en papel, con plazos de pago y todo. Pero nunca los hacía cumplir. Wade se atrasaba con un pago y el señor Nall simplemente lo dejaba pasar. Entonces Wade cree que no debe nada. Wade actúa como si no debiera nada, corrigió Tom. No sé si realmente lo cree o solo finge. Como si nuestra conversación me hubiera llamado, oí un portazo en la entrada. Por la ventana de la cocina, vi el Honda Pilot de Wade aparcado detrás de la camioneta de trabajo de Tom. Es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que hemos estado hablando de negocios. Tom asintió y rápidamente recogió los papeles que le había mostrado. Señora Henderson, sea lo que sea que decida hacer, tiene todo mi apoyo. El señor Nall era un buen hombre y confiaba lo suficiente en usted como para ponerlo todo a su nombre. Con eso me basta. Wade entró sin llamar, algo que habría irritado a Noel, pero que yo había aprendido a aceptar con los años. Buenos días, mamá, dijo sin apenas mirar a Tom. No esperaba compañía. Tom pasó a ver cómo estaba, dije con suavidad. Ya sabes lo atento que siempre ha sido. Bien. La atención de Wade ya estaba en otra parte, con la mirada escudriñando la cocina como si la evaluara para revenderla. De hecho, Tom, me alegra que estés aquí. Tenemos que hablar de la situación del negocio. La expresión de Tom se volvió cuidadosamente neutral. Con la muerte de papá, habrá algunos cambios. La familia necesita tomar decisiones prácticas sobre sus bienes y obligaciones actuales. Observé este intercambio con fascinación. Wade estaba tan seguro de su autoridad, que no tenía ni idea de que intentaba reclamar algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tom. Bueno, tendremos que evaluar si tiene sentido continuar con las operaciones, o si sería mejor liquidar activos y saldar las deudas pendientes. Ya veo. ¿Y quién toma estas decisiones? Wade parpadeó sin esperar la pregunta. La familia, por supuesto. De ahora en adelante me encargaré de los negocios de papá. ¿Lo harás ahora? La voz de Tom seguía siendo neutral, pero capté el ligero énfasis en ti. Mamá, quizás quieras preparar café recién hecho, dijo Wade, despidiéndome como siempre hacía cuando había conversaciones importantes. Tom y yo tenemos que hablar de algunos detalles técnicos. Pero no me moví. Por primera vez en años me mantuve firme. Me quedo.
Gracias. Esta es mi cocina y Tom es mi invitado. Wade pareció sorprendido, pero se encogió de hombros. De acuerdo, Tom. Necesito que prepares un inventario completo de todo el equipo, los vehículos y los contratos vigentes. También necesito acceder a las cuentas del negocio para evaluar la situación financiera. Me encantaría ayudarte con eso, dijo Tom con cautela. ¿Con quién debo coordinar la autorización de acceso a la cuenta? Conmigo, claro, dije. Y tienes la autoridad legal para acceder a las cuentas de Henderson Construcción. La confianza de Wade flaqueó un poco. Porque soy hijo y heredero de Noel Henderson, ya veo. ¿Tiene documentación que demuestre que está autorizado para actuar en nombre de la empresa? La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj sobre el fregadero. La cara de Wade se sonrojó, y pude ver cómo se debatía entre la irritación y la incertidumbre. Mira, Tom, veo que no entiendes la situación, dijo Wade con ese tono condescendiente que usaba cuando se sentía desafiado. Esto no es una OPA hostil. Estoy intentando arreglar los asuntos de papá y asegurarme de que todos estén bien, pero no puedo hacerlo si vas a complicar las cosas. No pretendo complicar las cosas, respondió Tom con serenidad. Solo intento entender de quién debo recibir órdenes. Tu padre fue muy claro sobre los procedimientos y la documentación adecuados. Wade se volvió hacia mí, esperando claramente mi apoyo. Mamá, explícale a Tom que ahora me encargo de los asuntos de papá. Miré a mi hijo, este hombre que planeaba vender mi casa sin que yo me quedara, que había acumulado casi $90,000 en deuda mientras afirmaba que su padre no le había dejado nada, y tomé mi decisión. La verdad, Wade, creo que Tom tiene razón al pedir la documentación correcta, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Wade me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Me refiero a asegurar que todo se gestione correctamente y legalmente. Seguramente entiendes la importancia de eso. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Wade parecía inseguro, y al ver esa incertidumbre reflejada en su rostro, sentí algo que no había experimentado en años: poder. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi enfrentamiento con Wade en la cocina. La esperaba. No se puede cuestionar la autoridad que se atribuye a alguien sin consecuencias, sobre todo cuando esa persona está acostumbrada a salirse con la suya. Mamá, tenemos que hablar ya. La voz de Wade sonó tensa, con una ira apenas controlada. Romy y yo vamos a venir. Es muy temprano, ¿no crees? Esto no puede esperar. Llegaremos en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para vestirme y elegí un vestido azul marino que, según Noel, me hacía parecer digna. Si esto iba a ser una confrontación, tenía la intención de afrontarla como era debido. Llegaron exactamente 20 minutos después, con los tacones de Romy resonando con fuerza en el porche. Abrí la puerta antes de que llamaran, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije amablemente como si se tratara de una visita social. Romy me empujó hacia la sala, agarrando su bolso de diseñador como si fuera un arma. Wade la siguió con el rostro sombrío. Ambos permanecieron de pie, colocándose entre la puerta y yo en lo que reconocí como una táctica de intimidación. Mamá, no sé qué clase de juego crees que estás jugando, empezó Wade. Pero Tom Bradley llamó ayer y dijo que no puede darme información comercial sin la debida autorización. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de Noel, el que tenía la mejor vista de la habitación. Le dije que siguiera el procedimiento. Tu padre lo habría esperado. ¿Procedimientos adecuados? La voz de Romy era estridente. Wade es el hijo y heredero de Noel. ¿Qué más autorización se necesita? ¿Autorización legal? Pregunté con calma. La que conlleva la propiedad real.
Wade entrecerró los ojos. ¿De qué hablas? El testamento de papá lo deja todo en manos de la familia. Soy el albacea, que significa que me encargo de todos los bienes hasta que se resuelva la sucesión. La verdad, Wade, eso no es del todo exacto. Busqué la carpeta que había dejado en la mesita de noche, la que contenía todos los documentos que Margaret Morrison me había dado. Wade y Romy se pusieron tensos al abrirla. El testamento de su padre si deja sus bienes personales y esta casa a la familia, continué, pero Construcciones Henderson no forma parte de su patrimonio. Hace 5 años que no lo forma. ¿De qué estás hablando?, preguntó Wade. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse sobre la mesa de centro entre nosotros. Henderson Construction ha sido propiedad de Henderson Construction Trust desde 2019. Soy el único beneficiario de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Romy fue la primera en coger los documentos, sus dedos impecables temblaban al leer el lenguaje legal. Wade leyó por encima de su hombro palideciendo. Es imposible, susurró Romy. No sabes nada de negocios. Ni siquiera has llevado la cuenta de una chequera. Tienes razón, no lo hice, dije. Tu padre se encargó de todo eso. Pero al parecer entendía cosas de nuestra situación familiar que yo, por ingenua que fuera, no vi. Wade se hundió en el sofá como si sus piernas se hubieran rendido. Pero el negocio estaba en crisis. Papá siempre decía que los márgenes eran ajustados, que apenas había suficiente para mantener las operaciones. La verdad es que el negocio ha sido bastante rentable. Le entregué otro juego de papeles. Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Observar el rostro de Wade mientras procesaba los números era como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. Estas ganancias, la voz de Wade era apenas audible. ¿A dónde fue a parar este dinero? Una parte te correspondió, Wade. Una buena parte, la verdad. Saqué la documentación del préstamo. $87,000 a 5 años, para ser preciso. Romy agarró los papeles del préstamo, escudriñándolos frenéticamente. Estos dicen préstamos. Wade, me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Eran regalos, dijo Wade, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos. Ni siquiera mencionó plazos de pago. En realidad sí, dije en voz baja. Margaret Morrison tiene copias de cada conversación, de cada pago atrasado, de cada vez que tu padre decidió extender los plazos en lugar de exigirte lo que debías. Observé cómo la realidad de su situación comenzaba a asimilarse. Wade había construido su vida financiera asumiendo que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido prestado con base en esas expectativas, había asumido compromisos con dinero que creía suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Romy de repente con un tono desesperado. La casa sigue siendo de Wade. Eso vale más que una pequeña empresa de construcción. ¿Lo es?, pregunté suavemente. Los ojos de Romy brillaron con una mezcla de ira y pánico. No te hagas el tonto, Myrtle. Esta casa vale al menos $400,000. Tienes razón, es una propiedad preciosa. Claro, está el asunto de la hipoteca. Wade levantó la vista bruscamente. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Sí, coincidí, pero hace 18 meses, tu padre pidió un préstamo con garantía hipotecaria. Uno bastante cuantioso, la verdad. Saqué el último juego de documentos, los que descubrí ayer en el estudio de Nal, archivados cuidadosamente en una carpeta con el título Fondos de Emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria por $350,000. La cara de Romy palideció. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar.
Tu padre era el único propietario de la casa en ese momento, interrumpí. Yo figuraba como cónyuge con derecho de supervivencia, pero no como copropietario. No necesitaba la firma de nadie más. Wade miró fijamente los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Pero por qué haría esto? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para depositar dinero en una cuenta de negocios? Por primera vez desde que empezó esta conversación, dejé que se manifestaran mis emociones, cuidadosamente controladas. Porque me estaba protegiendo, Wade. Se aseguraba de que, pasara lo que pasara, tuviera seguridad financiera. ¿Protegiéndote de qué? La voz de Wade sonó ronca. De esto, dije señalando la escena frente a mí, de ser expulsado de mi propia casa por familiares que me veían como una carga en lugar de como una persona, de quedarme sin nada mientras todos los demás reclamaban lo que creían merecer. La compostura de Romy finalmente se quebró por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un moribundo de cambiarlo todo. Tu padre no se estaba muriendo cuando creó estos fideicomisos, Romy. Estaba planeando. Y el hecho de que sintiera la necesidad de planificar para esta situación debería decirte algo sobre cómo veía nuestra dinámica familiar. A Wade le temblaban las manos al dejar los papeles. Mamá, seguro que podemos llegar a un acuerdo. No quieres tener una empresa de construcción y la casa a la mano. Esta casa es nuestro hogar familiar. Debería seguir perteneciendo a la familia. Se queda en la familia, Wade. Se queda conmigo. Pero los pagos de la hipoteca, dijo Romy desesperada. Lo mismo que tu padre pretendía, respondí, con los ingresos de Henderson Construcción. Tom Bradley me asegura que el negocio es bastante estable, y Margaret Morrison dice que el flujo de caja cubrirá fácilmente los pagos del préstamo, y me sobrará para mis gastos de manutención. Me puse de pie, alisándome el vestido. Bueno, creo que mencionaste algo sobre mudarte. Me parece una excelente idea. Allí estaba yo, la señora. Allí nadie podía decirme qué hacer ni cómo comportarme. Lo primero que hice fue llamar al banco y cancelar los pagos automáticos a la cuenta de Lawrence. Era una sensación extraña, como si hubiera cortado el hilo invisible que me había conectado con mi hijo y su familia durante todos estos años. Pero junto con la ligera tristeza llegó el alivio. No para mí, claro, pero seguro que encontrarás un sitio estupendo para empezar de cero. Wade me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no hablarás en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa nuestra familia. Tu padre lo hizo todo por mí, interrumpí. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie, ni siquiera de mis propios hijos. Y ahora entiendo cuánto necesitaba esa protección. Romy ya estaba en la puerta, con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad. Esto no ha terminado, Myrtle. Lucharemos contra esto. Lo impugnaremos todo. Puede intentarlo, dije con calma. Pero debe saber que todo lo que hizo su padre fue completamente legal y debidamente documentado. Margaret Morrison es muy minuciosa y ya le ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Wade se detuvo en la puerta, con una expresión entre confusa y dolida. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos haces esto? No te estoy haciendo nada, Wade. Simplemente me niego a que me lo hagas. Después de que se fueron, me senté sola en el repentino silencio de mi casa, y sentí algo que no había experimentado en décadas. Por primera vez desde que era joven, era completamente independiente económicamente. No le debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Noel me había dado más que dinero. Me había dado libertad. 6 meses después estaba en la terraza de mi nueva casa de campo frente al mar, observando cómo el sol matutino dibujaba franjas doradas en el Pacífico. El sonido de las olas contra las rocas se había convertido en mi sinfonía diaria,
reemplazando los crujidos y sonidos de asentamiento familiares de la vieja casa. La casa de campo en Mendocino era más pequeña que la casa familiar, pero era completamente mía. Cada mueble, cada decoración, cada habitación reflejaba mi gusto, no las concesiones hechas durante 32 años de matrimonio. Henderson Construction siguió prosperando bajo la dirección de Tom Bradley. Me llamaba todos los viernes por la tarde para mantenerme al día sobre los proyectos en curso y los próximos contratos, y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Cumplí mi promesa de mantener el negocio exactamente como Noel lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más satisfechos con la estabilidad. La cabaña había sido un descubrimiento inesperado. Mientras buscaba propiedades en la costa de California, me enteré de que Noel la había comprado hacía 3 años a través del fideicomiso de construcción. Margaret Morrison había encontrado la escritura mientras organizaba los activos del negocio, junto con una nota escrita a mano por Noel, para la jubilación de Myrtle, cuando esté lista para Ocean Air y solo tenga su propio horario. Incluso después de su muerte mi esposo seguía cuidándome. Pero esta mañana fue especial. Mi abogado venía a cerrar el último asunto de mi antigua vida. Wade y Romy habían intentado impugnar los acuerdos del fideicomiso, contratando a un abogado caro especializado en derecho de la tercera edad y casos de explotación financiera. No les había ido bien. El timbre sonó exactamente a las 10. James Patterson, sin parentesco con Ellen del banco, era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba carácter. Me había representado desde que empezó todo este lío, y su serena competencia había sido invaluable en los momentos más estresantes. Buenos días, Myrtle, dijo acomodándose en el cómodo sillón junto a la ventana que se había convertido en su sitio habitual durante nuestras reuniones. Tengo el acuerdo final para que lo revises. Serví café de la prensa francesa que había aprendido a usar, otra pequeña libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo se tomaron las condiciones finales? La expresión de James sugería una diversión contenida. También como cabría esperar. El abogado de Wade y Romy dedicó mucho tiempo a argumentar que las obligaciones familiares deberían prevalecer sobre los contratos comerciales, pero en última instancia, la ley es bastante clara en cuanto a las obligaciones de deuda. Me entregó los documentos del acuerdo. Tras 6 meses de litigios, Wade y Romy acordaron unas condiciones que reconocían la deuda total y establecían un plan de pagos que les tomaría 8 años completar, suponiendo que no incumplieran ningún pago. Intentaron de nuevo negociar una cláusula de condonación familiar, pero sin éxito. James continuó, Wade en realidad se derrumbó en la reunión final, alegando que estaba destruyendo su relación con su único hijo por el dinero. ¿Y qué les dijiste? Pregunté. Les recordé que representaba sus intereses financieros, no sus relaciones familiares, aunque quizá mencioné que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. Hizo una pausa. El acuerdo también incluye una cláusula que establece que si Wade y Romy incumplen los pagos, la empresa puede embargar legalmente el salario de Wade y embargar cualquier propiedad que adquieran. Asentí satisfecho. Una red de seguridad para asegurarme de recibir lo que me deben, independientemente de sus futuras decisiones financieras. Hay una cosa más, dijo James, sacando un sobre aparte. Esto te llegó ayer. El sobre estaba dirigido con la letra familiar de Wade. Dentro había una breve nota en papel normal. Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por pelear contigo por esto, pero quería que supieras que por fin entiendo lo que hacía papá. Tuve que perderlo casi todo para darme cuenta de lo mucho que había dado por sentado. Romy y yo estamos en terapia de pareja, y tengo 2 trabajos para cumplir con los pagos. Espero que algún día estés dispuesta a hablar conmigo de nuevo. Lo siento mucho. Wade. Doblé la carta con cuidado y la dejé a un lado. La disculpa era sincera, lo notaba, pero también llegaba 6 meses tarde y estaba motivada por las consecuencias, no por la conciencia.
¿Alguna respuesta que quieras que te transmita? Preguntó James. No, respondí. Si Wade quiere reconstruir su relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que salda su deuda, gradualmente, de forma constante y con el tiempo. Después de que James se fuera, llevé mi café a la terraza y volví a leer la carta de Wade. El dolor seguía presente no solo por Noel, sino por el hijo que creía haber criado y las relaciones familiares que creía reales. Pero bajo la tristeza había algo más fuerte, una profunda satisfacción por haberme defendido cuando más importaba. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo en él me resultaba familiar. Hola, señora Henderson. Soy Linda Morrison, hija de Margaret. Espero que no le moleste que la llame. Claro que no, querida. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, en realidad, así es como podrías ayudarnos. Mamá me contó tu situación, cómo tuviste que rehacer tu vida después de, dificultades familiares. Estoy creando un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que lidiar con la manipulación financiera de sus familiares, y me preguntaba si estarías dispuesta a compartir tu experiencia. Su petición me pilló desprevenido. No sé qué decir. Te sorprendería saber cuántas mujeres se encuentran en situaciones similares, hijos adultos que se creen con derecho a los bienes de sus padres, cónyuges que ocultan información financiera, familiares que confunden la bondad con debilidad. Tu historia podría ayudar a otras mujeres a comprender sus derechos y a encontrar el valor para protegerse. Pensé en esto un momento mientras observaba a un pelícano zambullirse en busca de peces en la bahía. 6 meses atrás, era una viuda afligida que se enfrentaba a la falta de vivienda a manos de mi propio hijo. Hoy era financieramente independiente, vivía exactamente donde quería vivir, sin rendirle cuentas a nadie más que a mí misma. ¿Cuándo quieres que hable?, pregunté. ¿En serio? ¿Lo harás? La emoción de Linda era evidente. Creo que sí, pero no de venganza ni de litigios. Quiero hablar de la diferencia entre ser un familiar cariñoso y ser un felpudo, de la importancia de comprender la propia situación financiera, del regalo que me dio Noel al proteger mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos la charla para el mes siguiente. Después de colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a superar situaciones similares me parecía un propósito, una forma de honrar tanto la protección de Noel como mi propia independencia, ganada con tanto esfuerzo. Esa noche hice algo que había empezado a hacer todas las noches desde que me mudé a la cabaña. Me senté en la terraza con una copa de vino y contemplé la puesta de sol, tomándome un tiempo para apreciar el simple hecho de que esta vista, esta paz, esta libertad eran completamente mías. Nadie podía arrebatármelas. Nadie podía expulsarme de mi vida. Nadie podía decidir que era desechable. La cabaña estaba tranquila, salvo por el ritmo del océano y el lejano canto de las aves marinas que se posaban para pasar la noche. Mañana cuidaría de mi jardín, tal vez iría al pueblo a comer al pequeño bistró donde el dueño siempre me reservaba la mesa junto a la ventana. Placeres sencillos que me pertenecían por completo. La deuda de Wade se saldaría eventualmente, ya fuera por su gestión responsable o por el embargo de sueldo. El acuerdo legal garantizó que se haría justicia independientemente de sus decisiones. Pero la verdadera victoria no fue financiera. Fue la certeza de haber encontrado la fuerza para exigir el respeto que merecía mientras la última luz se desvanecía en el cielo. Brindé en silencio por Noel, donde quiera que estuviera. Me había amado lo suficiente como para asegurarme de que nunca estaría indefensa, de que nunca dependería de la misericordia de quienes me consideraban prescindible, y me había amado lo suficiente como para asegurarse de que, cuando llegara la prueba, tuviera todo lo necesario para superarla. El océano continuó su eterna conversación con la orilla, y yo, sentada en mi propia casa, en mi propia terraza, viviendo mi propia vida, comprendiendo por fin lo que significaba la libertad. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar?
Comenta abajo y mientras tanto te dejo enlaces a otras 2 historias que son mis favoritas del canal, seguro que te sorprenderán. Gracias por leer hasta aquí.